Completaremos el lunes. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yardani Rafael Méndez. El día de hoy vamos a hablar sobre falla tisular y sepsis. Vamos a tratar de avanzar en una parte de la charla y una segunda parte se generará en otro video. Primero que todo, bueno, la falla tisular es esa disfunción que ocurre secundaria a una alteración de la circulación y tenemos que evaluarla directa o indirectamente en el contexto de que estamos reanimando a un paciente que tiene una inestabilidad cardiovascular. Hay unos términos que vienen y que nos toca agregar en el vocabulario en el área clínica, como la palabra RACE, ¿sí? Que significa la endoteliopatía que ocurre por la resucitación, cuando nosotros generamos una enfermedad endotelial por exceso de líquidos. Y esta lesión endotelial por reanimación ocurre cuando esas metas no se establecen claramente a nivel microcirculatorio y tenemos exceso de líquidos. O la endoteliopatía provocada directamente con el shock, que se llama SHINE. Entonces las palabras SHINE y RACE van a ser muy comunes en el diálogo común de nosotros, para dar la redundancia, pero definitivamente hay que acoplarlas a nuestro vocabulario. Esa lesión inflamatoria sistémica y progresiva en sepsis nos lleva a un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Los órganos se van dañando de manera secuencial y hay un acople de la inflamación entre la... Viene un proceso de inflamación por el sistema neuroinmunoendocrino y a la par hay un proceso de hipoperfusión hemodinámica. Entonces, todo lo que hemos hablado es un proceso de hipoperfusión, porque hay una vasoconstricción, vasodilatación, permeabilidad, todo ese tema mecánico de fluidos que está generándose, mientras que a la par está disparándose una cantidad de interleuquinas, hay una respuesta adaptativa y una respuesta innata por inmunidad, también la inmunidad celular está liberando diferentes sustancias, y todos esos procesos que nosotros tenemos que, nos los aprendimos por separado, están ocurriendo a la vez. También hay una regulación de las interleuquinas y de GRNA, angiotensina, aldosterona, de la hormona antidiurética, prostaglandinas. Entonces está ocurriendo todo eso de una manera a la par y eso está generando que esa autorregulación sea asimétrica en los diferentes órganos. Eso hace un efecto dominó, un desafortunado efecto dominó en el cual hay un daño endotelial y ese daño endotelial genera una retroalimentación positiva, generando más disfunción endotelial y la disfunción endotelial empeora la microcirculación y el daño microcirculatorio daña más el endotelio. Ese feedback positivo que va a ser deterioro es el que lleva a la falla orgánica multisistémica en los diferentes órganos. Debe haber un balance dinámico, es decir, nada en el organismo está quieto, entonces hay un balance dinámico entre lo procoagulante y lo anticoagulante, siempre, ¿no? Por ejemplo, el tema de la coagulación. Y cuando se rompe ese balance dinámico y se va hacia un fenómeno protrombótico, por ejemplo, ocurre la coagulación intravascular diseminada. Todo estimulado por el fenómeno inflamatorio. Ese balance de transporte también es importante. Debe haber un transporte adecuado de oxígeno por la hemoglobina ocurren fenómenos de inflamación celular que cuando ocurren precozmente hacen que, a pesar de que el aporte de oxígeno sea correcto, no hay un metabolismo aeróbico adecuado. Esto, pues, relacionado con el fenómeno directo de inflamación en sepsis. Los vasos se van destruyendo, se van alterando, aumentando la permeabilidad capilar. Hay un rolling inadecuado y una adhesión inadecuada de los glóbulos blancos. La mayoría se salen, se vuelven permeables y ellos a su vez generan una presión oncótica que saca más agua. Se rompe, y es muy importante hablar de él, el glucocáliz. Y la distancia que hay normalmente entre los glóbulos rojos y el glucocáliz se disminuye por vasoconstricción, disminuyendo el flujo, la velocidad. También, al disminuir la velocidad, altera la difusión de oxígeno y la captura de carboximoglobina. En este caso, por ejemplo, muestra cómo no solo aumentó la permeabilidad, sino hay una vasoconstricción excesiva y una trombosis traccionando por la agregación de plaquetas las dos paredes de un capilar que mide el ancho un poco más de un glóbulo rojo. Entonces, se libera una cantidad importante de enzimas a nivel local, como la oxogonolítico sintetasa. Hay un estrés oxidativo, ese estrés oxidativo genera un daño del endotelio, acaba con ese glucocáliz, empieza a disfuncionar, se liberan los DAMs, los productos asociados a daño y los productos asociados a los patógenos, y estimula la migración de los polimorfos nucleares y las diferentes células de la inmunidad, denudando ese glucocáliz y aumentando la permeabilidad.
Entonces tenemos en todo el cuerpo a la vez un imbalance que genera vasoconstricción en todos los órganos, aumenta la permeabilidad, entonces hasta ahí ya no hay flujo, porque tienes aumento de la permeabilidad y tienes vasoconstricción. Trombosis, entonces tampoco hay flujo, ¿cierto? Y lo peor, si hay trombosis y no hay flujo, tampoco hay migración leucocitaria, así que no hay control del foco infeccioso. Entonces tienes se está generando toda la serie de eventos para que no haya control del foco infeccioso. No hay flujo para poder migrar polimorfos nucleares. Además de eso, hay otro fenómeno. De acá se producen, no solamente tapados, sino se liberan sustancias tóxicas. Sustancias tóxicas que van a la circulación sistémica, generando más vasodilatación y empeorando el choque distributivo. Ya no hay priorización de la circulación hacia los órganos blancos. De manera generalizada, se vasodilata todo el sistema, evitando que la presión de flujo útil le llegue a los órganos blancos. Dado esto, es imposible en una situación así y en una vasoconstricción y cuando hay trombosis hacer algo para más allá de. Después de una trombosis de un capilar, lo único que queda es reclutar los buenos, reclutar los capilares que han quedado buenos, porque no hay manera de romper esto. Entonces, ahí surge la importancia del lactato. ¿De dónde surge la importancia del lactato? Hace muchos años, estoy hablando desde los años 80, pero en este artículo del año 96 fue cuando se empezó a hablar del lactime, el tiempo del lactato. Ellos empezaron a dar cuenta, así fue como empezó la historia en que el lactato empezó siendo protagonista. El lactato empezó siendo protagonista porque empezaron a mirar pacientes con falla orgánica múltiple y entre más disfunción orgánica y más shock tenían mayor lactato. Luego, a largo plazo, empezaron a evaluar que los que tenían un lactato más elevado sobrevivían menos. Y con esto se generó esa asociación que ustedes conocen hoy, en la cual se reaniman pacientes con metas de bajar el lactato. Y es un error heurístico y cognitivo nuestro pensar que el bajar el lactato es una de las metas, que el lactato es tóxico. O sea, tratamos al lactato como si fuera un veneno y es una manifestación y un sistema de alarma para decir que hay hipoperfusión. Y también es una fuente de energía en una situación de estrés, porque les recuerdo que en algunos órganos se vuelve por ciclo de Cori otra vez glucosa. Así que el lactato está mal interpretado. El lactato es un sistema de alarma que se asocia a mortalidad desde los orígenes de su concepción como prueba diagnóstica, pero definitivamente no es un elemento tóxico. No hay que eliminarlo, no hay que bajarlo. Nos habla indirectamente de lo bien que reanimamos a las personas, pero definitivamente no es per se una sustancia que debe ser eliminada. Así que eso es lo que se estudia en Andrómeda Shock para poder decir, no puede usarse como meta, definitivamente nunca será una meta de reanimación, pero sí puede usarse, o sea, puede usarse nunca como target, siempre como trigger, siempre como disparador de la reanimación, pero nunca como meta de la reanimación. Entonces, al mirar los sobrevivientes con los no sobrevivientes, usted mira el estudio y tenían razón. Las P son correctas, la correlación de variables entre mortalidad y valores de lactato es buena. Así que quien dijo lo que dijo, lo dijo bien, pero después se deformó el concepto y lo entendimos mal en cuanto a lo que significa el lactato. En este artículo del mismo autor, Jan Baker, que es uno de los que promueve hoy en día que el lactato no debió usarse como una estrategia de reanimación, porque él es del grupo de Daniel D. Baker, de Ospina y de Claire Hernández, de Bruselas. Entonces, en este otro estudio de RESAR, en el año 2023, un estudio reciente, hablando otra vez del lactato, porque es que es para un lado y para el otro, ¿no? En un momento sirve y en otro momento no. Estamos tratando de ubicar el lactato como una molécula en el lugar donde debe estar. Hemos hablado del metabolismo que vamos a retomar ahorita, metabolismo aeróbico del lactato. Entonces, de todos los pacientes que se murieron, no fueron pocos, analizaron 10.724 pacientes sépticos. De esos, había unos que tenían un lactato mayor a 5, ¿cierto? Otros que tenían incluso un lactato el amarillo es entre 5 y 10, estos eran los mayores a 10, el de naranja, y la mayoría tenían menos de 5. De estos de acá, si lo tomáramos con una rodaja de pastel, solo pudo sobrevivir, los que tienen más de 10 de lactato, solo sobrevivieron 98 de los 362, ¿cierto? Casi una cuarta parte. La mayoría falleció. Entonces analizaron
que la mortalidad es casi del 92% cuando el lactato es mayor a 10, lo cual habla claramente de que el lactato sí definitivamente es una variable que predice mortalidad, de eso no hay ninguna duda. El aporte es cómo hacer para correlacionarlo con variables flujo dependientes para que el lactato sea el lactato de la anaerobiosis en la hipoperfusión y no el lactato de otro origen. Entonces, el metabolismo del lactato ocurre de la siguiente manera. El lactato normalmente se produce como una reacción fisiológica. Nosotros tenemos niveles de lactato bajos y altos en la medida en que actuamos en nuestras vidas, hacemos ejercicio o cuando estamos en condiciones de estrés o estamos enfermos. La producción de lactato es fisiológica y en general hay varios tipos de clasificación de la hiperlactatemia, pero hay dos grandes grupos. El lactato tipo A, para que se lo aprendan como de anaerobiosis, ¿cierto? El lactato tipo A está presente en situaciones de hipoxia, hipoperfusión o anemia, que no es lo mismo, porque podría haber hipoxia por un problema pulmonar como un SDA, pero podría haber anemia, ¿cierto?, que generaría también un bajo transporte de oxígeno a los tejidos y generaría hiperlactatemia, y también habría hipoperfusión, ¿de acuerdo?, por todo el daño microcirculatorio. Ese es el lactato famosamente conocido, el lactato elevado por esta causa. Pero existe otro tipo de lactato, el mismo tipo de lactato, pero por otras causas, que son diferentes, son estimulación adrenérgica, la elevación del uso de catecolaminas endógenas y de norepinefrina exógena como parte de nuestro protocolo de reanimación. También el ejercicio intenso puede elevar el lactato en los pacientes, especialmente los que no se han entrenado adecuadamente. Eleva el lactato y eso es lo que hace que duela después de ir al gimnasio, ¿cierto? Otro, inhibidores de la transcriptasa inversa y análogos de los nucleócidos en el tratamiento de la VIH, la metformina y otros medicamentos, el proletilenglicol, que es un tóxico, metanol, los esteroides, todo eso puede elevar el lactato. Y no es choque, y no es hipoperfusión. ¿De acuerdo? ¿Cómo ocurre la cinética de ese lactato para que o se acumule o se depure? Entonces, las concentraciones y depuración dependen del metabolismo hepático. Luego, los cirróticos o pacientes enfermos del metabolismo hepático, ya que se trata del 50% del lactato se depura en el hígado, pues tendrá un lactato falsamente elevado. No porque se produzca más, sino porque no se puede eliminar. O tal vez son los que tienen falla renal, porque el 20% se depura por el riñón. Y el 30% se metaboliza en el músculo. ¿Qué tiene de bueno el músculo? Que el músculo es capaz, al igual que algunos órganos vitales, de tomar ese lactato y devolverlo, hacer más gluconogénesis y devolverlo a la glucosa y generar más energía. Él puede reciclar ese lactato para volver una fuente de energía interesante. ¿Cuál es la utilidad entonces de esto? El lactato será útil en el contexto de choque siempre y cuando nosotros hagamos una distinción de su origen, de lo que lo disparó. Entonces, para recordar, el lactato en presencia, la glucosa en presencia de oxígeno se vuelve piruvato y al volverse piruvato, gracias a la acetilcolina, puede penetrar a la mitocondria y generar todo el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, libera dióxido de carbono aeróbico, como lo hemos mencionado, y libera lactato. Esta es la manera aeróbica, la manera con oxígeno, la manera no relacionada como tipo A. Esta sería una tipo B. ¿Entendido? En la cual se produce lactato, pero de manera fisiológica. Si nosotros salimos a correr, por ejemplo, yo salgo a correr que no corro, no hago mucho ejercicio, y ya voy corriendo hacia Paipa y a la entrada a Paipa me fatigo. Siento mucho dolor muscular y siento mucha dificultad respiratoria, casi que me desmayo. Y tú me mides el lactato, probablemente esté en 12. Estaría incluso más alto que el paciente que tenemos hospitalizado en cuidados intensivos. Pero la manera en la cual se provoca el lactato es totalmente diferente. Y mira que yo tengo más lactato. ¿De acuerdo? Entonces, la manera en que yo lo haría por ejercicio es así y la manera en que mi paciente lo haría es así. En este caso, la glucosa está en ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno, bien sea porque no logró llegar por choque cardiogénico, o porque hay trombosis, o porque hay un choque hemorrágico con anemia, o porque simplemente hay sepsis y la perfusión es mala, por todo lo que hemos explicado. Entonces no llega el oxígeno y me genera que el piruvato no logre penetrar a la mitocondria, sino en el mismo citoplasma se queda generando lactato en cantidades elevadas. ¿Cuál es el problema? La fosforilación oxidativa en la mitocondria, cuando hay presencia de oxígeno, me ayuda a sacar 36 ATPs por cada mol de glucosa, mientras que acá solamente 2 ATPs por cada mol de glucosa. Reacción que es pues diametralmente opuesta, ¿no? La hiperlactatemia entonces podría tener una producción
aeróbica, para resumir, o anaeróbica. Esa producción anaeróbica en este lado se produce en el contexto de nuestros pacientes críticamente enfermos y esta en el contexto de energía, aumento de glicólisis. Habíamos hablado que incluso el incremento de la dieta con carbohidratos podría incrementar la producción aeróbica de lactato, claro que sí. El clearance disminuido porque tenga falla hepática o falla renal o bajo flujo hepático podría disminuir esa depuración. Así que cuando tengas el lactato alto, fíjate que tu paciente no tenga una enfermedad hepática o renal que disminuya la depuración. Cuando tengas un lactato elevado, no puedes decir que es por hipoxia y es un predictor de shock, ¿cierto? Si no estás correlacionándolo con otros índices como la saturación venosa, el índice de PCO2 o el tiempo llenado capilar o el moteado, ¿cierto? Si todo lo que te acabo de mencionar te sale normal y tienes un lactato elevado, seguramente el lactato es de este grupo. Se elevó por esto, no por esto. Entonces, nosotros podemos decir que la aceleración de la glicólisis aeróbica también se produce en estado de sepsis. Claro, el estado de sepsis inicialmente es un estado de estrés metabólico, lo cual aumenta, y ahí hay oxígeno todavía, hay oxígeno. Ese estrés metabólico aumenta la producción de lactato, pero esta vez es por estrés, todavía no hay hipoperfusión en una fase inicial. Luego habrá un lactato que se eleva rápidamente, se dispara, y ese disparo es fisiológico y busca el lactato ser amigo, ser ayudante de la situación, decirle, mira, yo puedo generar energía, todavía hay oxígeno, pero cuando el lactato se produce porque hay daño microcirculatorio y no hay oxígeno, ya es un lactato que nos está diciendo, él no está haciendo nada malo per se, además que sí, puede generar algo de inotropía negativa, pero él no hace nada per se, sino nos está diciendo, sí, estamos mal, no hiciste caso a tiempo, ahora si me correlacionas con el tiempo llenado capilar y las variables de flujo sensibles, mi elevación es totalmente patológica. Es una elevación que te está demostrando que estás en anaerobiosis y que algo tienes que hacer con la microcirculación. Entonces, algo que les mencionaba, que vuelvo a retomar en esta charla, es la relación lactato-piruvato. Normalmente es 10. 10 lactatos por cada piruvato. Si definitivamente hay más de 10, más lactato, esto es anaeróbico. Esto es por hipoperfusión. Nuestro paciente está choqueado y microcirculatoriamente dañado. Pero si el piruvato está menos, esta relación es menos de 10, o sea, hay más piruvato que lactato, le está diciendo, no es por hipoxia, no es por falla en el oxígeno, simplemente estás estresado, produces más glucosa, rompes más glucosa, y eso genera esa elevación de lactato. Al parecer, la hipoxia disminuye la producción de la ATP, del ATP por inhibición. En hipoxia se inhibe acá la piruvato deshidrogenasa, que es la que no deja penetrar el piruvato hacia la mitocondria, y por esa razón se queda en el citoplasma y es lo que hace esa glucólisis anaerobia patológica. ¿De acuerdo? Cuando esa mitocondria se queda aguantando, se queda allí sufriendo de hipoxia, pues va a terminar desechándose. Y es lo que se llama hibernación mitocondrial y luego mitofagia. En esta gráfica quiero presentar una comparación simple de lo que ya he mencionado, no voy a volver a leerla, pero sí es claramente evidente cómo funciona acá, cómo se rompe acá. Estas son las 4 reacciones que en ausencia de oxígeno no se llevarán a cabo, por lo cual el lactato se produce de manera anaeróbica. ¿De acuerdo? Esta es la producción anaeróbica del lactato. Debería ser así, pero acá se produce así. Se bloquea el ciclo de Krebs, se estimula la producción de energía a través de los ácidos grasos y la piruvato deshidrogenasa se inactiva. Entonces, cuando hay hiperlactatemia persistente, ¿cómo es el tema con el hígado? Pues en el hígado, el lactato que le ingresa al hígado, el 70% se oxida en el ciclo de Krebs. O sea, dando como precedente que haya oxígeno, ¿no? Entonces, el lactato de ese, el 70% al ciclo de Krebs genera energía, genera los 36 ATP por molécula de glucosa y todos felices. Y el 30% se devuelve incluso por una glucogénesis al ciclo de Cori, se vuelve a glucosa. Eso es un proceso absolutamente saludable para producir energía y para volver a producir incluso glucosa, ¿cierto? La neuroglucogénesis en el ciclo de Cori es un proceso costoso, porque hacer ciclo de Cori sería genial porque estaríamos reciclando todo, es decir, incluso no podrías volver a comer. No deberías volver a comer si hay la posibilidad de que a punta de lactato vuelvas a hacer glucosa, ¿no? Pero no es un proceso, digamos que eficiente, y es muy costoso energéticamente porque cada ciclo de Krebs, cada ciclo de Cori, disculpen, se está gastando 6 ATP por conversión. Entonces es muy costoso energéticamente. Entonces la energía que produce convirtiéndose
también se gasta en el mismo proceso bioquímico. Es el proceso que es costoso y ese ciclo de Krebs ocurre no solo, por eso no puede ser en cualquier órgano, tiene que ser en órganos vitales, como cerebro, corazón, hígado y este que no es vital, pero que, bueno, es útil en un momento de huida, es el músculo estriado. En choque el hígado se hipoperfunde, ojo, ¿por qué el hígado? Ahora, esta es la condición aeróbica. En anaerobiosis el hígado aumentaría la producción, facilitaría el aumento de la producción de lactato, pero no por estas reacciones, sino porque haya una disminución de la perfusión hepatoespláncnica. Entonces empieza a, producir, a hacer que la depuración de lactato sea difícil. Porque el hígado es uno de los primeros que se afecta, él no está entre los órganos priorizados en la circulación. Entonces el hígado es uno de los que incluso produce lactato, porque es uno de los que está más hipoperfundido. No es un órgano que vaya a ser priorizado en un estado de shock para que la circulación se vasodilate allí. No es uno de estos. Entonces el hígado como primera medida es uno de los órganos castigados en una situación de shock. Número 2, la depuración tiene que ser hepatoespláncnica y el intestino también está castigado. Entonces ese lactato intestinal va a llegar al hígado. Número 3, como ustedes pueden ver, como él era el encargado de hacer, de tomar ese lactato y volverlo ciclo de Cori, acá en estado de falta de oxígeno no puede activar ciclo de Cori. Entonces se va a quedar aún con más lactato. Así que hay diversos factores que en anaerobiosis hacen que el hígado acumule un lactato por muchísimas causas y además le quede grande depurarlo. No lo puede depurar. Eso es importante tenerlo en cuenta de que el lactato no es una medida en anaerobiosis o en hipoperfusión directamente proporcional a la que se está acumulando porque hay más órganos hipoperfundidos. Puede ser que el hígado, al ser un depurador y sea uno de los afectados, no depure lo de los demás. No depure lo de toda la economía sistémica. Entonces, en shock hay un problema en que de producción, sí, se incrementa la producción en shock de lactato, obviamente. Es un problema en el metabolismo, no mucho. Generalmente hay cómo depurar el lactato, pero los órganos comprometidos están sin perfusión tisular por culpa del mismo choque. La eliminación, no siempre. La mayoría de veces el problema no es eliminación, ¿cierto? Es que se produce mucho. Cuando estamos en una cascada genética fuerte, o sea, con glucólisis aeróbica, la buena, la glucólisis que produce el lactato, definitivamente la producción es elevada, el metabolismo podría estar afectado, eso puede ser una de las causas cuando hay disfunción hepática, y el problema no es de eliminación. Cuando hay disfunción hepática, el problema es absolutamente metabólico. Entonces, la glucólisis patológica puede ocurrir. Hay glucólisis aeróbica patológica, porque les dije que la anaeróbica lo es, obviamente, porque es un contexto de hipoperfusión. Pero la glucólisis aeróbica, ¿hay alguna que sea patológica? Sí. En el caso de las leucemias, ¿cierto? Y de los mielomas múltiples en crisis, existe el efecto Warburg. El efecto Warburg lo que hace es generar una glucólisis acelerada, aeróbica pero acelerada, generando unas hiperlactatemias patológicas. Y recuerden ustedes que en una situación de la misma sepsis, los glóbulos blancos son de los principales tejidos que producen lactato en una situación de estrés, como un mecanismo de generación de energía. Lo mismo el endotelio y el alvéolo capilar, el alvéolo del pulmón. Ellos dos producen cantidades elevadas de lactato, pero en una situación de leucemia o linfoma se va a producir muchísimo más lactato siendo aeróbico. La producción de lactato por glucólisis aeróbica en inflamación pulmonar está reconocida y en especial en SDA. Y ante todo, la compresión de la disorción. Esto también puede estar en relación a que en la fase inicial la mitocondria empieza a afectarse, hay oxígeno, alcanza a entrar piruvato a la mitocondria, alcanza a generar energía, pero se genera también lactato dentro del proceso mitocondrial en la fase inicial de disorción, no cuando ya hay daño mitocondrial. Y el transporte de oxígeno en el citoplasma influye mucho. La dinámica del oxígeno en la mitocondria la veremos más adelante. Bueno, yo creo que en este punto, hasta aquí, vamos a finalizar con esta diapositiva para luego hablar del fenómeno inflamatorio endotelial. En este caso, pues resulta que hay unos intermediarios del ciclo de Krebs. Si bien en estado de anaerobiosis no entra a la mitocondria a hacer el ciclo de Krebs, definitivamente hay unos metabolitos anaeróbicos, aeróbicos en el ciclo de Krebs que salen y que podrían ser fuentes de generación de energía.
lo cual al medirlos nos podían hablar de la severidad de la misma sepsis y del mismo proceso metabólico de la sepsis. Entonces, la persistencia del funcionamiento del ciclo del ácido carboxílico en estados de choque ha sido documentada, así como la fragmentación de sus reacciones enzimáticas en modelos celulares de hipoxia, lo que en conjunto permite la persistencia de reacciones catabólicas. Acá, en este estudio, es un estudio mexicano, nos permite evaluar cómo hay una fase adaptativa, o sea, se producen ácidos grasos para producir energía, se rompen rápidamente a partir de la grasa, y esa grasa y esos ácidos cetoácidos, de hecho, generan una gran liberación de carbono en esta fase hipercatabólica no adaptativa. Entonces genera el hipercatabolismo desnutriendo al paciente, volviéndolo demasiado diosótica porque es pues, delgado también, consumiendo tanto el glucógeno como produciendo ruptura de los ácidos grasos para generar energía. Y posteriormente entra a la vez activa una fase anabólica. Ya se destruyeron estos como fuente de energía y luego se activa una fase anabólica que si el paciente es tratado adecuadamente pasa a hipercatabolismo, anabolismo y se recupera. Pero si esto no ocurre por parte nuestra, entonces lo que ocurre es que la fase hipercatabólica persiste y se queda en una quiescencia metabólica, en parte frenado por las interleuquinas. Las interleuquinas frenan el uso metabólico de algunas sustancias, entonces no hay ganancia de peso, se pierde la masa muscular y definitivamente sigue habiendo una fuente energética de ácidos grasos. ¿Podría recuperarse o podría morirse el paciente? Entonces no olviden que los ácidos cetoácidos, podría ser una fuente importante de energía en un estado de shock y en un estado de sepsis, que es una fuente que produce produce menos carbono que tal vez la glucosa, que es una fuente de emergencia en el contexto del catabolismo de la sepsis y que medir los ácidos grasos, los cetoácidos, especialmente el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, podría ser útil en el contexto de la sepsis para ver si el paciente entra en una fase hipercatabólica como mecanismo de evaluación de sepsis. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hasta el momento dejamos hasta acá en esta primera fase de la charla y posteriormente hablaremos sobre todo lo que es la inflamación a nivel microcirculatorio, la inmunología de la inflamación y el estrés del microcapilar. Muchas gracias.